de hoy. Bueno, ¿qué tal? Nuevamente a todos, buenos días. Buenos días. Les voy a pedir a quienes tienen ahí contacto con algunos de sus compañeros que si quieren agregarse a esta sesión de manera remota, entren en donde dice abordaje cualitativo y puesta en acción. Hay un enlace al inicio que dice videoconferencia clase 3. Entonces, bueno, Martín, ¿dónde está? Martín, muchas gracias, pues la semana te estuve molestando mucho. Y bueno, es un aprendizaje que llevo, que necesito ahí mejorar mis comunicaciones con los grupos, porque las comunicaciones por el canal institucional como que no son muy fluidas. Entonces les voy a pedir, los de Deo, Martín, te voy a pedir de favor, si tienes manera de mandarles un aviso a los que no están aquí del grupo, que está activa la liga para la sesión 3 que les estaba comentando, abordaje cualitativo y puesta en acción, si quieren conectarse. Para los de capital humano, tienen su grupo también, ¿verdad? Sí. ¿Quién tiene manera de a los de capital humano mandarles el aviso de que se puedan conectar para quienes no pudieron estar el día de hoy? ¿Quién me puede apoyar con eso? Ok, sí, ahorita. Bueno. Entonces. En el aula 506 en la... Sí. Bueno, vamos a empezar. Estamos comenzando. Ya está grabando. Y bueno, yo quiero comentar primero que me digan una retroalimentación de su práctica con el SPSS. Yo sé que es una sesión difícil, Aurora. Creo que ya finalmente lo pudiste hacer. A ver, empezamos contigo, Aurora. Sí, pues finalmente acudí a instalarlo con IBM en la última sugerencia. Sí. Y pues estuve trabajando muy feliz y contenta, hice la práctica de los alumnos, pero en ese momento cuando yo me tuve que retirar del trabajo dije, bueno, no apago mi computadora, la cierro, me la llevo a casa, después de hacer mi otro trabajo, labores domésticas y demás, abro para poderme trabajar en la consigna 5 y, oh sorpresa, me mandan un mensaje de error que decía que se me olvidó, no sé qué, de la pila, tenía problemas con Java, entonces no podía ejecutarse el programa. Me llevó casi toda la tarde, una compañera tan amablemente me apoyó en instalarlo nuevamente, lo pude instalar al día siguiente, sí, como a las 3:30 algo. Desinstalaba, pero me mandaba otra vez error, tuve que abrirlo otra vez con otra cuenta de correo porque nos manda contraseña, nos dice que tú ya estás suscrito, y lo pudimos instalar y finalmente sin problema, pero ya después lo abrí desde un submenú, ya no me abrió directamente, sino de un submenú, y ya sin problema abrí la descargué primero la base de datos del hospital y la abrí directo de allá, de un submenú. Y sin problema ya lo pude trabajar. Me di a la tarea de hacer las frecuencias de las prácticas, las pasé a Word y de ahí ya después me puse a trabajar. Ok. ¿Qué les parece? Vamos ahorita a ver primero la parte de lo que fue la instalación del software, que hubo varios problemas. Entonces, Aurora, sintetizo tu comentario. Le estuviste batallando para instalarlo, instalaste varias veces hasta que por fin ya quedó. Por ahí me estuvieron mandando mensajes a algunas otras personas de que tenían problema para hacer la labor de instalación, pero creo que finalmente ya todos lo pudieron hacer. Entonces, ¿cuál es la retroalimentación del aprendizaje que tenemos? Sí, algunas herramientas son laborioso el proceso de instalación, ¿sí? Pero esta herramienta SPSS es una herramienta de análisis de datos en el ámbito de la investigación, en general. No es exclusivo de investigación-acción, pero para investigación-acción también, por supuesto, que es una herramienta muy importante. Entonces, sí, se le batalla un poquito la instalación, pero es importante que lo tengan.
Y ahora para entrar a la parte del análisis de datos, ¿sí? En el análisis de datos es en donde quiero que escuchen sus comentarios. Creo que por aquí tenemos a... Bueno, ya ahorita no se conectó nadie más. Pero lo voy a dejar así. Por si alguien se pudiera conectar, ahí está abierto. Por ejemplo, ahí está Cintia. Cintia, ¿nos escuchas? Se fue. Bueno. Bueno, ok. Sobre el análisis de datos. Sobre el análisis de datos, si se fijan, hay operaciones básicas, que es sacar frecuencias. El cálculo de una tabla de frecuencias. Entonces, esa es la primera operación que es importante dominar, saber cómo se genera, puesto que a partir de ahí podemos empezar a hacer ya algunas interpretaciones de lo que tenemos. Sobre la operación de generar frecuencias, ¿quién nos pudiera comentar algo? ¿Pudiera ser Aurora? Continuamos con tu intervención. ¿Tuviste problema ya en la generación de tablas de frecuencias? No, la práctica fue maravillosa. Ya después de estar practicando y generando de cada uno adelante, o sea, estuvo muy bien. Inclusive me generó así la curiosidad de ir buscando algunas otras, pero dije, ahorita a lo que voy, pero no, sin problema. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Bueno, yo considero que los videos fueron muy claros. Solamente era como centrarse y haciendo como esa parte del video y como modificando al programa y irlo haciendo como a la par, entonces no era tan complejo. Ok. Yo creo que era más esa parte. Si los videos tienen esa intención de que ustedes vean la operación de los procesos que se estaban planteando por ahí, ¿no? Pero más allá de lo que es la parte operativa meramente, de decir, a ver, ¿cómo se genera una tabla de frecuencia? Entro a tal menú y lo hago. Pero aparte es la parte interpretativa, o sea, ¿qué es lo que estamos, esa información, para qué nos está siendo útil? Eso es lo importante que vayamos avanzando en esta parte de, a ver, una tabla de frecuencias me da un porcentaje, ¿cómo lo interpreto eso? En el primer ejemplo, sobre la base de datos de alumnos, ¿quién me pudiera hacer algún comentario de algo que hayan identificado con las operaciones de tablas de frecuencias que tal vez no era tan evidente cuando les comenté el caso? Cuando sacaron frecuencias de, por ejemplo, género de los alumnos, que sacaron frecuencia de en qué programa de maestría estaban. Sí, ¿quién tuviera ahí una intervención sobre la información que ya generaba? Sí. Bueno, a mí me surgió la duda de que en la base de datos decía área profesional y desglosaba otras áreas que no eran hospitalarias, puede ser educativa. Sí. Pero no entendía bien a qué área se refería, sino en el hospital de que estaban estudiando. No entendí. Son dos casos diferentes. Uno era los alumnos, una base de datos de alumnos de maestría que nada tenía que ver con el caso del Hospital General. Son dos cuestiones diferentes. El área profesional se refería a cuál es el área profesional de los alumnos que están en el aula, en el salón, en esa clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos personas que están en el área de educación, en el área del sector privado. Eso era para ver cómo estaba la distribución. Y después ya venía la parte del otro caso, que ahora sí ya era específicamente ver el análisis de una problemática. ¿Sí? Entonces, en base a tu pregunta, el área profesional es nada más para conocer un poquito en qué diferentes áreas profesionales se desempeñan los alumnos de un grupo en particular. ¿Sí? Entonces, es una variable y conocer cómo está su distribución. Bueno. A ver, Cintia, ¿nos escuchas? Sí, maestro. Ok. Bueno, estamos, una primera revisión sobre la actividad que se tuvo de tarea. Bueno, ahora ya sobre el caso del hospital. ¿Qué me pudieran comentar? ¿Pudieron analizarlo? Sí, adelante. Cuando pasa la segmentación cuando vamos a segmentar, tiene algo que ver, por ejemplo, si es
las dos variables, ¿cuál va primero? O sea, si digo, esta va a ser la dependiente, pero da igual si pongo edad o la pongo después. Desde el punto de vista operativo es igual, ¿sí? Desde el punto de vista de la información que quieres generar, es muy relevante cuál variable utilizas para segmentar y cuál variable utilizas para frecuencias. Por ejemplo, vamos a ir al caso del Hospital General. El hecho de combinar dos variables, esa es una operación, y qué bueno que ya tocas el tema, que es fundamental que ustedes sepan manejar. Primero, el concepto de dos variables. Sí. Y bueno, yo ahí identifiqué que, dado el ejercicio, por lo menos se tenían que combinar las dos variables. Una que era la parte del turno nocturno con relación a lo que tú quisieras analizar. Porque como dentro de toda la información venían los turnos, entonces tenías que ubicar primero obviamente la parte del turno nocturno para poder hacer la correlación con las otras variables. Ok. Bueno, por ejemplo, turno nocturno contra diagnóstico. Son dos variables. La pregunta es lo mismo que yo mande a segmentar el turno y genere frecuencia de diagnóstico o que mande la variable diagnóstico a segmentar y saque frecuencia del turno? Desde el punto de vista operativo, la pueden utilizar indistintamente. Pero aquí lo que es importante es primero segmentar por turno para que para cada turno te vaya dando las frecuencias de los diagnósticos que se tienen. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de diagnósticos de enfermedades respiratorias por turno? Si tú lo ves en la mañana, ¿cuántos se tienen? Y en la noche se incrementaba, así lo veían, ¿no? Entonces decías, es que algo está sucediendo en el turno nocturno con esta variable de diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad o un diagnóstico, voy a mejor a ponerlo así, que se eleva considerablemente contra los otros turnos. Esa combinación de variables, aunque estemos hablando del caso de un hospital, es fundamental para cualquier caso que ustedes quieran conocer. Y aquí voy a empezar a abordar el próximo caso de estudio que yo quiero estar proponiendo y ya hemos avanzado en la semana con ver la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, lo voy a plantear así en términos muy generales. El tema es la rotación de personal. La rotación de personal puede ser que tengamos muy poca rotación de personal o muy alta rotación de personal, ¿sí? Es una variable. La rotación de personal mensual te puedes dar un 5% al mes, un 10% al mes o un 80% al mes. No sé, puede estar exagerando, ¿no? Pero esa variable por sí misma, pues ya es importante, pero adquiere mayor relevancia cuando la combinamos con alguna otra variable. Por ejemplo, departamento en cualquier empresa. Si yo en lugar de generar cuál es mi rotación de personal de toda la empresa, yo digo, sepárame para cada departamento cuál es la rotación de personal del departamento de producción, del departamento de nóminas, del departamento de mantenimiento, etcétera. Y entonces, si vemos que el porcentaje de rotación es muy similar en todos los departamentos, ¿qué quiere decir eso? A ver, en este caso, ya con base a la experiencia que han tenido ustedes de análisis de datos, si encontráramos en un nuevo escenario, un nuevo caso de estudio, este que les estoy describiendo, una variable en donde el porcentaje generado por departamento cambia poco, digamos 8%, 6% en otro, 9% en otro, etcétera. ¿Qué significaría eso? Para mí faltaría también otro factor, la consecuencia de esa rotación. Ok. La causa. Con eso podríamos amarrar, porque podríamos tener como empresa un índice de rotación de 3% general. Si lo segmentamos por departamento, estamos 2.8, estamos dentro de una norma. Voy a atacar qué es lo que me está causando esa rotación. Si tengo una entrevista salida a un sistema al momento de que la gente se retire, o de una política que cuando se me ausente un trabajador lo busque, sí, le pregunte para saber la causa, con eso puedo saber si estoy en sueldo, si estoy con un factor humano, o si ya es el mismo mercado, dependiendo de la industria en la que estoy. Ok, a ver, muy buen ejemplo y voy a tratar de simplificarlo. Generamos tablas de
frecuencias y segmentamos por rotación. Tenemos que la rotación puede ser muy similar en todos los departamentos. Uno dirá, bueno, pues el fenómeno es igual. Pero si en lugar de esa variable de rotación incorporamos la causa de la rotación, la causa de la salida, entonces ya pudiéramos tener otra combinación de variables que nos pudiera dar mayor información sobre el fenómeno que se está abordando. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Nada más es un ejemplo visto desde el punto de vista cuantitativo. ¿Sí? Desde el punto de vista cuantitativo, con una herramienta como SPSS, podemos empezar a hacer la generación de información que nos dice qué es lo que está pasando. Como el caso del hospital, de los diagnósticos diferenciados por los turnos. ¿Sí? Entonces, para la investigación-acción es importante desarrollar la competencia del análisis de datos cuantitativos. ¿Sí? Pero, y es el tema de esta clase, ahora vamos a abordar datos cualitativos. ¿Sí? Es decir, no es nada más un conteo de una frecuencia, sino analizar los datos con otra perspectiva. Bueno, estoy viendo, ya se conectaron Cintia, Yemil, Vivi. Estamos haciendo una retroalimentación general sobre su abordaje que han hecho de aspectos cuantitativos. Entonces, a ver, aquí yo quiero sintetizar, tratar de avanzar ya a la siguiente clase. El análisis cuantitativo es importante, nos puede generar información relevante para conocer qué es lo que está pasando y, sobre todo, recuerden, investigación-acción es proponer un cambio. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, voy a revisar las tareas que hicieron de sus propuestas de cambio para el hospital. Y lo importante es, ok, yo ya vi que hay un diagnóstico diferente por turno, ¿qué puedo hacer para que no tengamos ese problema de una falla en la atención en urgencias? Bueno, entonces lo cuantitativo nos ayuda, pero no es suficiente. Y aquí es en donde entramos a otra parte cualitativa para que nuestra investigación-acción, recuerden, ese proceso que tenemos de investigación-acción, realmente podamos lograr un cambio. ¿Sí? Entonces, esta es la clase que vamos a abordar ahora, la parte cualitativa. Bueno, en otras clases, en otros cuatrimestres, para hacer este ejercicio del abordaje cualitativo, hemos hecho algunas prácticas para abordar los temas cualitativos en empresas, específicamente en empresas del sector mezcalero. Entonces, en esta clase les voy a pedir que ustedes observen un video que ya generó otro grupo, de una entrevista que hicieron a un grupo de empresarias, porque son mujeres, la mayoría, que se dedican a la fabricación de mezcal artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque no es en grandes cantidades, es en ciertos periodos nada más, pero para analizar su problemática. Recuerden, aquí la investigación-acción puede analizar cualquier problemática, ¿sí? Una problemática de un hospital, una problemática de un fabricante de mezcal, una problemática industrial como la rotación de personal, etcétera, ¿no? O sea, los temas pueden ser cualquiera. Pero necesitamos tener experiencia para el análisis de los datos cualitativos, ¿sí? Así como ustedes ya han dicho, es importante el cruce de variables y a veces un par de variables no me son significativas, tengo que buscar otra variable, como el ejemplo que nos acaban de dar. Si el porcentaje de rotación no me dice mucho, entonces tengo que combinarlo con otra variable, las causas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la actividad que van a tener que hacer en esta sesión 3 es observar y escuchar ese audio de una entrevista aplicada a empresarias de mezcal en el norte del estado de Guanajuato, específicamente en San Felipe, Guanajuato, ¿sí? Pero en la entrevista no se va a decir, el problema es este y tu solución es esta. Esa va a ser una labor de ustedes, que escuchen lo que están comentando las entrevistadas, cómo fue que se iniciaron en la fabricación de mezcal,
qué problemas tienen, para que ustedes escuchen, analicen y puedan decir, a ver, yo creo que aquí hay un problema en esto, ¿sí? Y yo propondría hacer esto para mejorar la problemática de esta empresa en lo que se refiere a su fabricación de mezcal. Entonces, esa es la otra parte que vamos a hacer en esta sesión. También en esta sesión viene una lectura de un caso específico de investigación-acción participativa. Recuerdan que es como un tipo especial de la investigación-acción, la investigación-acción participativa. Van a hacer una lectura de un caso de investigación-acción participativa con otro tipo de artesanos, con fabricantes de artesanía del Estado de México. También son pequeñas empresas. Recuerden, siempre estamos en el ámbito de las organizaciones. El hecho de que una empresa mezcalera esté formada por 3 personas no le quita que sea una organización. Si abordamos una empresa del sector automotriz con 1000 empleados, es una organización. O sea una persona, dos personas que se dediquen a fabricar mezcal o alguna gran industria, estamos hablando de organizaciones. Bueno, entonces, en estas prácticas de esta clase 3 van a abordar a observar un video y el audio de una entrevista. Y además, la otra práctica es van a leer un artículo que refleja cómo se logró un cambio en la fabricación de artesanías de un grupo de personas en el Estado de México. ¿Sí? Sí, pásale. Entonces, esa es la otra parte que vamos a trabajar. Recuerden, en los 2 ejercicios que van a trabajar en esta semana es analizar datos que alguien más estuvo recolectando. Las entrevistas de las empresarias mezcaleras las recolectaron otras personas, otros alumnos. El artículo que van a leer, ese fue generado por otro grupo de profesores. Nosotros nada más vamos a analizar ya el resultado. Y van a analizar propuestas. Y finalmente, para la última sesión, es que ustedes generen información a partir de datos cualitativos para que hagan su análisis. Ya no vamos a observar ningún video hecho por terceros, ni vamos a leer ningún artículo. Para la última sesión es que nosotros tengamos una práctica de investigación-acción. Es decir, analicemos datos, ya sea cuantitativos, cualitativos, y con base a esta experiencia propongamos un cambio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando. Específicamente, la lectura del artículo es un artículo extenso, entonces por eso les estoy pidiendo que lo hagan por equipos. Ahí en la plataforma van a entrar a un foro y ahí ustedes van a conformar sus equipos. Tanto los que están de manera remota, como es ahorita Cintia, Yemil, Vivi y todos los que estamos ahorita aquí presentes, ustedes van a conformarse equipos para que lean ese artículo de manera separada y lo puedan dialogar, ¿sí? Es decir, que yo les voy a pedir que hagan el análisis de cuál fue el resultado de una manera colaborativa. Es decir, no es de que cada quien lea todo el artículo y dé sus conclusiones. Van a leer una parte, pero lo van a compartir con el resto de las personas que están en su equipo. Bueno, ahorita ahí en la dinámica para conformar los equipos está en la plataforma. Y bueno, y aquí viene la parte... Avi ya está por aquí. Ok, Avi. Por ahí estuvimos en contacto para ver la posibilidad de hacer la última práctica en este contexto de tener una práctica de análisis cualitativo en una empresa, que todavía no se ha confirmado. ¿Tus compañeros de la empresa están aquí también? ¿Los de AX? Ok. Bueno, entonces... Está todavía pendiente. Avi, ¿qué posibilidades hay de que la última práctica nos puedan autorizar a hacerla en tu empresa? Tendría que, el lunes voy a tener una plática con
humanos. Lo que pasa es que la empresa está aplicando nuevas estrategias para combatir la rotación de personal. Entonces me dijo que le hacía ruido un poquito el que la dinámica o la actividad pueda hacerle ruido contra lo que ya se está implementando ahorita, más porque vamos a involucrar gente. Entonces me dijo que el lunes a las 8 de la mañana platicábamos acerca del proyecto y se veía si era viable. American Axle tiene ahorita 7 plantas, entonces podríamos no hacerla en la grande, sino ver la posibilidad de que se hiciera en una planta pequeña. En donde ustedes nos indiquen. Les quiero dar un poquito de contexto de qué se trataría esta plática, y particularmente a ti, Avi, para que pudieras esto también transmitirlo en tu empresa. ¿Qué es lo que se trata? A diferencia de la entrevista grupal que ustedes van a ver con las empresarias mezcaleras de San Felipe, para tratar de identificar sus problemas y plantear soluciones, aquí, ahora yo lo que quiero que aborden es la técnica también de investigación-acción denominada Focus Group o grupo de enfoque, ¿sí? Es decir, es una metodología en la que se reúnen un grupo de personas que conozcan la problemática, pero a diferencia de que nada más cada quien esté dando su opinión, de manera grupal, se tratan de identificar cuáles son las causas del problema, se tratan de buscar algunas alternativas de solución del problema y también reflexionar sobre las barreras que pudieran existir para aplicar las posibles soluciones que se están planteando. A ver, entonces quiero enfatizar, son 3 aspectos. Y específicamente vamos a partir de un problema que tiene que ver con la rotación de personal. La rotación de personal, este es un proyecto que no es nada más de tu empresa, es una problemática de todo el clúster automotriz Guanajuato, o sea, no es, y todo el estado, ya Rubén ahí del sector refresquero, tú lo vives, ¿no? Entonces, es un proyecto en el que yo vengo trabajando con otros profesores de aquí del departamento, que estamos abordando esta problemática de manera general, ¿sí? De manera general, involucrando no nada más el fenómeno de la rotación de personal, sino también de qué manera se relaciona con la oferta educativa y de qué manera se relaciona con la vida en las comunidades que están alrededor de los parques industriales que hacen su reclutamiento y selección de estas comunidades. No vamos a abordar todos estos 3 aspectos, sino específicamente uno dentro de la empresa. Entonces, de lo que se trataría es hacer un pequeño grupo de enfoque con personas de alguna empresa en particular que conozcan la problemática de esta rotación de personal. Estas personas, lo que es recomendable es que sean de diferentes áreas. Por ejemplo, un operador, algún jefe de departamento, un responsable de recursos humanos o alguna otra persona que conozca diferentes aspectos de la problemática. Y lo que vamos a abordar es 3 aspectos de forma particular. El primero es, ¿cuáles son las posibles causas de una rotación de personal voluntaria? Específicamente vamos a hablar de la rotación de personal voluntaria, es decir, cuando una persona lleva una semana y decide retirarse, simplemente ya no regresa a trabajar, ¿no? Cuando se van de la empresa. ¿Cuáles son las posibles causas? Y aquí ya estoy seguro que ya hay muchas hipótesis, ¿sí? No las voy a enumerar ahorita, pero ya hay hipótesis. Pero el hecho de que tengamos hipótesis no quiere decir que sean las causas que realmente están originando la rotación. Es un poquito abordarlas, estas posibles causas. Después viene el tema de abordar cuáles serían las posibles soluciones. Ya hablando de investigación-acción, cuáles son las soluciones para reducir la rotación a partir de estas causas identificadas, ¿sí? Igual las soluciones, ya puede haber muchas posibles hipótesis, pero el chiste es, desde una metodología
de investigación-acción es recolectarlas. Aquí no se van a valorar todavía. Simplemente se va a ver ese abanico de posibles alternativas. Y finalmente, identificar cuáles serían las posibles barreras para aplicar estas soluciones. Bueno, Vivi, Yemil, Cintia, ¿ha quedado claro el planteamiento para la sesión 4? Ustedes que están a distancia. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí. Bueno, aquí ya las están viendo ustedes. Aquí, bueno, a ver, específicamente, y aquí quiero hacer un comentario para ver si podemos lograr la autorización en tu empresa, Avi. Como son estos 3 aspectos, no vamos a implementar obviamente nada, simplemente es recabar estos datos cualitativos. Ya se está conectando Yulma. ¿Qué tal, Yulma? Bienvenida. Bueno, todo esto se está grabando y se va a compartir después. Entonces, nada más vamos a recolectar datos cualitativos de estos 3 aspectos de la problemática de la rotación de personal. De manera que cualquier acción que una empresa esté haciendo no le implica ningún tipo de, desde mi perspectiva, no implica ningún tipo de problema. Al contrario, el informe que nosotros vamos a generar como alumnos de esta materia, aunque con base a los datos que yo he generado y con las opiniones que hemos escuchado, entonces yo propongo esto y lo otro. Pero esa tarea final que me van a entregar se compartiría con la empresa y la empresa pues ya decide, oye, no se me había ocurrido esto, o esto ya lo estamos haciendo, simplemente, ¿no? Y no tendrá mayor implicación, ¿no? Pero podría haber la posibilidad de que desde una perspectiva de un grupo tan heterogéneo como somos nosotros, entonces se pudiera encontrar algunas posibles ideas que a lo mejor pudieran ser útiles para ustedes. Y si no encuentran ninguna, bueno, pues ustedes siguen con sus estrategias. Pero más bien aquí la posibilidad es de enriquecerlos, nada más. Entonces, eso sería la idea. Y el enriquecimiento mayor va a ser para ustedes, porque tendrían la experiencia de participar en un grupo de enfoque con la metodología científica de un grupo de enfoque para entender las problemáticas, ver las causas y plantear posibles soluciones. En este caso, con un problema muy concreto que es rotación de personal en el sector automotriz. Pero ustedes, de la misma manera que han usado el SPSS, podrían utilizar tanto SPSS como la metodología cualitativa para llevarla a cualquier otro ámbito, cualquier otro problema. Entonces, de eso se trataría. Bueno, ¿algún comentario que tuvieran hasta ahorita? A ver, vamos a empezar ahora por los que están aquí en el salón. ¿Queda claro cuál es, primero, lo que van a hacer en la sesión 3 van a abordar este tema de los datos cualitativos a partir de insumos que ya están y ustedes los van a analizar y van a proponer soluciones. Y la cuarta va a ser nosotros vamos a generar esa información y vamos a plantear soluciones para iniciar ese ciclo de investigación-acción. Recuerden que lo que se va a plantear es posibles cambios y la manera de medirlos. Eso es fundamental en la investigación-acción, ¿sí? ¿Cómo vas a medirlo? A lo mejor alguien dirá, pues simplemente mido mi rotación de personal. Pues sí, pero tal vez pudiera haber otros indicadores que te pudieran abonar para reducir el personal. Eso no lo sabemos. Eso es lo importante y eso es lo bonito de la investigación, que estamos iniciando a partir de que no sabemos todo. Vamos a generar algo nuevo que nos va a poder dar algún posible cambio. Comentarios aquí, sugerencias, ¿qué me pudieran decir aquí los que están presentes? ¿Queda claro? Quienes están acompañándonos de manera a distancia, ¿qué nos pudieran comentar? ¿Queda claro? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta?
Bueno, ahora viene la metodología del focus group. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero, en esta sesión, quiero yo compartir con ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer con esta metodología de focus group? Bueno, ¿alguien ha trabajado ya en un grupo de enfoque o focus group, como se le denomina con sus términos en inglés? Sí, allá atrás. ¿Alguien lo ha trabajado? ¿Qué nos puedes comentar? Pues es primero nosotros como ser la parte de... ¿Qué te parece? Como estamos muy lejos para que te escuchen tus compañeras, pásale para acá para que no lo platiques. Sí, porque no se escucha. Bueno, de lo que recuerdo... Mira, si quieres, pásale mejor aquí a mi lugar. Me hubiera avisado para peinarme. De lo que recuerdo, en esta parte del focus group, nosotros que somos los que vamos a intervenir, se tiene la función como de facilitador sobre una problemática en específico. Y aquí es importante que se identifiquen las personas que van a participar y se prefiere pues que luego sean variadas para que tengan un enfoque diferente. Entonces, luego de ahí se prepara la sesión. Para prepararla se tienen que seleccionar pues una serie de preguntas que se van a hacer al grupo en específico. Hay varias formas de implementarlo. Por ejemplo, si es pues en un salón o en un espacio, incluso se pueden acomodar de diferentes maneras las, pues no sé, las butacas. Se pueden hacer como pequeños grupitos para que luego esas personas vayan compartiendo, de acuerdo a las preguntas, las respuestas, que vayan interactuando las diferentes áreas. Pero siempre el facilitador pues es el que va guiando al grupo conforme a preguntas que tengan y se establecen tiempos específicos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1 es esta: vamos a tener tanto tiempo para hablar de lo que piensan sobre esto. Y, por ejemplo, cuando ya es una problemática, no es tanto hablar, o bueno, desde mi perspectiva, no es tanto hablar de hablar del problema, porque eso muchas veces ya los que participan ya saben del problema, sino más bien hablar sobre las posibles soluciones o ellos cómo creen que se podría resolver eso. Y de ahí se van sacando muchas ideas, ¿no? Una que me acuerdo, una manera, no recuerdo el nombre, pero es, por ejemplo, anotar como todas esas ideas en post-its y luego los grupos van clasificando esos como post-its o esas ideas y van haciendo como categorías. Entonces ya de las categorías se van sacando ya también como ya posibles soluciones y se van empatando las ideas que sean comunes. A lo mejor el grupito 1 pues coincidió con lo que dijo el grupito 2 y se van como empatando las que son similares. Y ya de ahí pues se van sacando las conclusiones. Eso es lo que me acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más tenía ya una experiencia de grupo de enfoque? Por aquí ya habían levantado la mano. Martín, pásale para que también. Cumpleañero. Pues la experiencia es muy similar a lo que ya se acaba de describir. Tal vez desconfiábamos un poco de la manera de hacer las observaciones. La idea es que cada área, como bien se ha dicho, a través de uso de post-it o algún otro mecanismo, poder encontrar a profundidad opiniones, datos, experiencias y sobre todo fincarse en la diversidad. Que no se enfoque el tema a estar todos de acuerdo, sino por el contrario, generar una serie de parámetros que al final, con el facilitador al frente, se pueda encontrar una coincidencia y entonces demos la conclusión y se adopten las medidas necesarias. Esa ha sido mi experiencia en Focus Group. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Bueno, como bien lo han comentado sus dos compañeros, esa es la idea de este focus group. Bueno, lo que yo quiero es que hagamos un ensayo y esa es una de las principales razones que les pedí hacer este ajuste para que hagamos un ensayo de focus group aquí en este momento.
Los que están de manera a distancia también van a participar, ¿sí? Entonces, la diferencia a lo que nos estaba, perdón, Tere Bonilla, lo que nos estaba comentando Tere es de que ahora lo vamos a hacer aplicando tecnologías de información para que vaya quedando registro de todo. Eso es lo que tenemos que hacer un ensayo para que ustedes tengan un poquito la película completa de la metodología que vamos a aplicar, esperemos, y si no, la aplicamos en otro lado, pero la vamos a aplicar para que ustedes tengan la práctica de recabar datos cualitativos, ¿sí? Entonces, voy a hacer una pausa para preparar, o sea, pausa quiere decir que voy a cortar la comunicación. Aquí me traje unas iPads que me preguntaron que si las iba a rifar. No, no las voy a rifar, las voy a prestar. Pero ahorita tenemos que preparar el salón, tenemos que preparar los equipos, tenemos que preparar varias cosas. Y cuando ya estemos listos, les voy a pedir también a los que están de manera a distancia que se conecten y vamos a definir las instrucciones. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a plantear las mismas preguntas del tema de la rotación de personal, pero nosotros, algunos de ustedes van a ejercer el rol de ser los expertos del tema. O sea, expertos me refiero a que alguno de ustedes va a tomar el rol de un operador de una planta, alguno de ustedes va a tomar el rol de ser un supervisor, etcétera, ¿sí? Obviamente, como resultado, lo que vamos a generar de resultado el día de hoy en este ensayo, pues no va a ser necesariamente un conocimiento válido. ¿Por qué? Porque estamos simulando. El conocimiento que cada quien tenga, pues viene de diferentes maneras. Cuando lo hagamos con personas que tienen un conocimiento y una experiencia de una problemática de una empresa, entonces la información que se va a generar, esa sí va a ser relevante, tanto para la empresa como para ustedes que son los que se están formando como investigadores sociales en esta área de investigación-acción, ¿sí? Entonces, voy a cerrar esta grabación y son las 10 de la mañana. Yo estimo en unos 30 minutos que podamos preparar todo. Les voy a dar aquí algunas instrucciones previas a ustedes y les van a mandar sus mensajes, sus compañeros, un mensaje a su grupo de WhatsApp cuando estemos listos para hacer la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer? Los que están a distancia pueden esperarnos a que hagamos aquí los arreglos para que se conecten más tarde y participen en el grupo. ¿Sí? Bueno. Ok, a ver, nada más quiero yo verificar quiénes están conectados de manera remota. Nada más quiero... A ver, ubico que está Cintia. Bueno, ya voy a cerrar, que ya me van a cerrar mi... Ok, ahorita me recuerdan. Bueno, voy a hacer una copia. Sí. Ya. Bueno, me quedo con la opción gratuita. Y bueno, voy a cerrar y ahorita nos volvemos a comunicar. ¿Sí? Bueno, adiós. Saludos.